La historia comienza con los pensamientos de la protagonista. El día que acababa de terminar su informe final se desmayó. Le pareció que su alma se había ido a otro mundo por culpa del exceso de trabajo. En conclusión, se encuentra en el mundo de la ficción romántica. Su institutriz se dirigió a ella. Se puso derecha como se describe en los libros y le preguntó amablemente dónde quería desayunar. La protagonista supo inmediatamente dónde se encontraba. Era su sueño entrar por fin en un mundo como este. Aristocráticamente puso el dedo meñique a un lado y sonrió a la criada. La heroína llevaba un vestido blanco. Estaba feliz y sonriente, le pidió a la criada que le llevara el desayuno a su dormitorio. La criada se sorprendió al preguntar si realmente tenía que llevarle el desayuno al dormitorio, su expresión era de ligera confusión. La heroína se volvió hacia ella y le indicó que todo estaba correcto. Solo pidió más pan. Sonreía, como si no se hubiera dado cuenta de la sorpresa de la criada. La heroína estaba rodeada de lujo. Dormía en una cama enorme y mullida. La criada se inclinó y la miró. Le dijo que lo entendía todo y que pronto le servirían el desayuno. El desayuno llegó a la habitación poco después, tal y como había pedido la heroína. Había deliciosos platos en una preciosa bandeja. Resultó que la dueña del cuerpo en el que se encontraba la protagonista era Rose Aubert. Parecía estar muy débil tras su enfermedad y rara vez salía de la finca para ir a algún sitio. Frente a la heroína se colocó una pequeña mesa con el desayuno y los cubiertos. La criada estaba muy tranquila. La chica disfrutó de su comida. Siguió estudiando su nuevo cuerpo. Le gustaban mucho sus brazos blancos y delgados, que nunca antes habían trabajado. Incluso el desayuno que le sirvieron en la cama era increíble y perfecto. Nunca antes había podido permitirse semejante lujo. De repente la criada se dirigió a la chica. Quería saber si iba a visitar la biblioteca. La heroína ni siquiera tuvo tiempo de probar los deliciosos platos, y se quedó helada con una cuchara en las manos. La protagonista se congeló y saboreó la comida con placer. Estaba contenta. Ahora había dejado atrás su antigua vida. Ya no tenía que trabajar, tenía dinero suficiente para el resto de su vida, que quería vivir en este mundo. Por supuesto, accedió a visitar la biblioteca. Para algunos, la vida sin teléfonos inteligentes ni internet sería aburrida, pero a la nueva Rose le encantaba. Tenía mucho dinero y una vida de lujo. Después de comer, fue a la biblioteca. Se sentó en un mullido sofá y decidió leer algunos libros. Tenía mucha curiosidad por saber cómo era posible que en aquel lugar hubiera tantos libros diferentes. Todos los libros de la biblioteca estaban cuidadosamente ordenados. De repente se oyó un sonido extraño. La sacó de sus pensamientos e hizo que empezara a preocuparse. El sonido era como un silencioso arañazo en algún lugar del piso de arriba. La heroína escuchó con más atención. Decide levantarse y con cuidado, dando pequeños pasos para no hacer ruido innecesario, va a ver de dónde procedía el ruido. Rose sube la escalera de caracol que conduce al segundo piso de la biblioteca, en silencio y con cuidado. Le pareció que el ruido venía de allí. Había muchos trastos y polvo. Parecía un lugar que no había sido visitado en mucho tiempo. No encajaba con el ambiente de un hogar ideal. El suelo estaba muy viejo y manchado, con algo oscuro en un rincón. Sin embargo, la nueva Rose no nota nada extraño. Se llevó la mano a la boca asustada y se preguntó si habría ratas en la mansión. Parece que la chica no tenía miedo, pero no le gustaban nada los roedores. De pie en el segundo piso de la biblioteca, la heroína se apoyó en una mesa con diversos libros, documentos y otras cosas apiladas sobre ella. Este lugar realmente destacaba de la imagen general de este universo, donde todo era tan soleado y perfecto. Si te fijas bien, puedes ver docenas de papeles sobre la mesa con extraños símbolos que podrían parecerse a la forma de la magia. Sin darse cuenta, la niña toca un extraño objeto, un plato de madera con el mismo extraño ornamento mágico. Junto a él hay una botella de contenido desconocido. Rose no presta mucha atención a las cosas que hay sobre la mesa. Después de pensarlo un rato, decide dar un paseo cerca de la mansión tras leer los libros. El jardín de la mansión era increíblemente hermoso y gigantesco. Era tan grande que durante su estancia en este mundo, nunca había estado en algunas de sus partes. Como casi todo en este mundo, el jardín era perfecto. Rose solía coger su chal y pasear por la rosaleda cercana a la mansión. Rose admiraba la belleza de todo lo que había en el jardín.
Incluso se le ocurrió que para ver esta belleza era necesario pagar una entrada. Pronto a la muchacha le entró hambre y llegó la hora de cenar. Los criados la distrajeron de su paseo por el jardín, justo cuando miraba su reflejo en el agua de la fuente. La llamaron para que comiera, y pareció alegrarse mucho por ello. Desde los capullos de rosa que había por todo el jardín, a través de los pétalos, ojos humanos reales observaban a la heroína. La heroína aceptó encantada y se apresuró a ir a la mansión. Todo parecía tan bueno, dulce, brillante y perfecto en este lugar. Pero la chica cayó en su sueño y no se dio cuenta de muchos detalles que destruían la máscara de este lugar. Toda la familia Over se reunió para cenar en la mansión. La familia estaba formada por ella misma, su hermana y su madre. Por alguna razón, la niña no se parecía en nada a ellas y tenía un color de pelo completamente distinto. Mientras tanto, todos se habían sentado ya a la mesa con un candelabro en el centro. Hacía tiempo que la niña se había dado cuenta de que la madre de la persona en cuyo cuerpo se encontraba era una mujer muy hermosa. Si hubiera vivido en el mundo real, lo más probable es que hubiera sido modelo con su rostro y su físico. La hermana era varios años mayor que la verdadera Rose Over. Su mirada era muy fría, como absorta en sus pensamientos, y sus ropas eran extremadamente sobrias. Por supuesto, estaba lejos de la belleza de su madre, pensó la protagonista, pero quizá en el mundo real podría convertirse en una bella ídolo. Todos empezaron a comer. La protagonista sonrió pues volvía a cenar carne deliciosamente cocinada. Deseó a todos los miembros de la familia una buena comida, pero se detuvo a mitad de la frase. La hermana mayor de Rose parecía muy descontenta y quizás incluso enfadada. Miró su plato, que solo contenía verduras. La protagonista pensó que su hermana simplemente no comía carne. Quizá porque tenía problemas digestivos o porque era vegetariana por motivos personales. La nueva Rose respetaba las creencias y los gustos de los demás, así que no dijo nada. Comió su cena con placer, disfrutando del sabor de la comida. Cuando terminó, dio las gracias a todos por la comida y se despidió. Al final de la llamada jornada laboral, en este mundo, Rose solía disfrutar hojeando un catálogo de tiendas sentada en un mullido y cómodo sofá. La chica se quedó pensativa. En su vida real, probablemente estaría haciendo los deberes a esa hora. No le gustaba nada, pero no podía hacer nada al respecto y se limitaba a vivir con el ajetreo diario. Aquellos tiempos, que ella consideraba su propio infierno personal, habían quedado atrás. Rose salió de sus pensamientos y se recostó en el sofá, esparciendo catálogos de tiendas a su alrededor. De repente se acordó del extraño ruido en la biblioteca, porque no sabía qué era. ¿Era realmente una rata? La mansión donde ahora vivía la heroína era antigua, así que podía pasar cualquier cosa. Rose no sabía qué hacer en este caso, ni si las ratas podían ser exterminadas. Se aseguró a sí misma de que sus criadas podrían encargarse de ello. Mientras tanto, la criada recogió los catálogos de las tiendas y se colocó tranquilamente junto al sofá donde Rose estaba tumbada en ese momento. La criada se acercó. La chica se sentó en el sofá y bostezó. La criada preguntó si iban a acostarse y la protagonista aceptó de buen grado. Pensó que por fin había llegado a su sueño, porque aquí realmente no tenía que hacer nada. Era como si hubiera venido de vacaciones al mejor hotel. Le peinaron suavemente el pelo, y le gustó mucho este cuidado. En el pasado lo había echado mucho de menos. Otro de sus hermosos días en este mundo sin preocupaciones había terminado. Rose estaba tumbada en una amplia cama con los brazos extendidos y sonriendo. No sabía qué le había pasado al dueño del cuerpo en el que estaba ahora, pero no podía decir que le molestara mucho. Iba a disfrutar mientras pudiera. Mientras tanto, la puerta de la habitación estaba abierta por alguna razón. Toda la mansión estaba en silencio. En una de las habitaciones había una reunión de todos los trabajadores de la finca. Algunos de los trabajadores estaban preocupados porque uno de ellos había desaparecido sin dejar rastro y no se le encontraba. El trabajador desaparecido había acudido al pase de lista diario y ahora simplemente había desaparecido. Otra parte no quería pasear por la oscura mansión, donde por alguna razón no se encendían las luces por la noche, argumentando que de todos modos no encontrarían a nadie en la oscuridad. Ahora todos esperaban que el empleado desaparecido regresara de algún modo. También estaba muy oscuro el segundo piso de la biblioteca. Una mancha negra se extendía por el suelo. Detrás de la pared donde estaba la mancha, había un espacio adicional con estanterías forradas de libros. Además, un hombre estaba sentado allí,
apoyado al otro lado de la pared. Un líquido oscuro parecido a la sangre salpicaba por todas partes. Parecía el empleado que se había perdido. Parecía que estaba muerto. Una de sus manos tenía un aspecto muy extraño, como si hubiera estado enterrada hacía meses y ya se hubiera descompuesto. Además tenía casi todas las uñas rotas excepto una. Se explican las reglas para los trabajadores de la finca, la enredadera de Rosas. Si alguien era contratado como trabajador en la finca de la familia Over, había unas normas que debían leerse antes de empezar a trabajar. En caso de violación de las normas, el empleado era plenamente responsable. La regla número 2 establecía que solo se podía cocinar y comer en las zonas designadas. La norma número 13 establece que el personal de la finca cambia constantemente. Dependía de las necesidades de la finca. Por lo tanto, a veces había discrepancias en el número de trabajadores al pasar lista. A la mañana siguiente la chica no empieza tan alegre como de costumbre. Tuvo una pesadilla sobre su vida pasada. La chica se sentó bruscamente en la cama. Respiraba con rapidez, pero no conseguía calmarse. La criada la llamó, pero la heroína no respondió. En su sueño su informe dejó de abrirse de repente, y en ese momento sonó el teléfono. Era el ayudante del profesor. Rose alejó sus pensamientos. Se convenció a sí misma de que su pesadilla había terminado, y que ya no tendría que escribir más informes ni trabajar. La asistenta le preguntó si Rose estaba bien. Ella se agarró la cabeza. Se decía a sí misma que todo iría bien ahora, porque vivía en un maravilloso mundo de ficción romántica. Pidió el desayuno. Rose por fin se había despertado del todo y quería creer que ya no sería una estudiante viviendo en una ciudad de estudiantes. Volvió a comer el desayuno que le trajeron a la cama. La criada le dijo que un nuevo héroe, Sir Moore, la esperaba en el salón. La criada, como siempre con calma, dijo que acompañaría a la heroína al salón. La nueva Rose no sabía de quién estaba hablando y se sorprendió. Pero no se negó y aceptó. Todos los días en el nuevo universo eran monótonos, así que le sorprendió que algo hubiera cambiado tan drásticamente ese día. La criada la peinó, y ahora podía ir a ver al misterioso desconocido. Pero la heroína comprendió que Sir Moore era un extraño solo para la nueva Rose Over, así que tuvo que inventar algo porque no sabía nada de él. Dirigiéndose al salón, la chica decide actuar según el concepto de pérdida de memoria. Rose ya estaba pensando en un plan para desmayarse cuando se encontrara con él y así evitar la incomodidad de saludarle, pero de repente se detuvo. Un hombre muy guapo la saludó, extendiéndole la mano en señal de saludo. Era realmente su sueño, la cara del tipo podía competir con la de un modelo. Iba perfectamente vestido y su aura irradiaba confianza y tranquilidad. Una leve sonrisa en su rostro hizo que el corazón de la protagonista latiera más deprisa. No tuvo tiempo de poner en marcha su plan. Se quedó allí sorprendida y confusa, con la mano en la boca y los ojos muy abiertos. Sir Moore volvió a hablar con la nueva Rose. La chica no podía creer que no fuera un fantasma o un sueño. El chico le preguntó si había desayunado y escuchó una respuesta afirmativa. La heroína volvió inmediatamente en sí y comenzó a reprocharse su negativa. El recién conocido apartó la mirada durante un segundo. Pero no dudó mucho y se ofreció a pasear por el hermoso jardín que rodeaba la finca. Él también parecía disfrutar paseando por allí, y dijo que aquel gran jardín de rosas reconfortaba su corazón como ninguna otra cosa. La chica se cubrió la cara con las manos, admirada. Las palabras que el chico decía eran tan líricas que la asombraban, pero él era tan juguetón que ella estaba dispuesta a permitirlo todo e incluso más. La protagonista estaba segura de que su nuevo y hermoso amigo tenía alguna misteriosa historia detrás. Naturalmente aceptó dar un paseo por su jardín favorito. Sir Moore se limitó a sonreír ante su respuesta y miró un poco más de cerca a la nueva Rose. Caminaron lentamente hacia el jardín, pasando bajo los arcos verdes de las plantas y hablando de la calidad de las cosas insignificantes que les rodeaban. El chico se dio cuenta de que el jardín de rosas estaba cada día más bonito. Preguntó a la chica si sabía cómo se había cuidado el jardín para conseguir un resultado tan insuperable. La niña sonrió tontamente porque por supuesto no sabía quién cuidaba el jardín ni cómo lo hacía. Pero no le importaba, a ella solo le gustaba disfrutar de la belleza de aquel lugar. Así que sonrió y dijo que no lo sabía. A Rose le interesaba más saber cómo se cuidaba su nuevo amigo para conseguir semejante resultado. Su cara era muy bonita y a ella le gustaba. Pero aunque no estaba interesada en cómo un jardinero cuidaba un jardín,
si él le preguntaba, sintió que tenía que pensar en algo. Se colocó con cuidado un mechón de pelo detrás de la oreja y sonrió, sin que se le ocurriera nada mejor que decir que no sabía mucho de jardinería. Al momento siguiente Rose se volvió hacia el muchacho y le prometió con entusiasmo que le preguntaría al jardinero sobre los aspectos de la jardinería. Sir Moore se inclinó ligeramente hacia ella y también sonrió. Parecía estar resplandeciente. Dijo que estaba muy contento de que la chica estuviera dispuesta a hacer esto por él y le dio las gracias. A partir de este gesto por su parte, la heroína parece haber caído fuera de esta realidad por un segundo. Era en efecto su sueño, el mundo de la ficción romántica. De repente un nuevo conocido del oficial de zona se dirigió a ella y con el mismo tono alegre, le dijo que estaría encantado de convertirse en su prometido y que intentaría cumplir su papel. Fue como si la protagonista se hubiera electrocutado. Se quedó helada y no daba crédito a lo que oía. ¿De verdad aquel tipo tan guapo y en general, tan perfecto le había dicho que iba a ser su prometido? Se volvió de nuevo hacia él y le preguntó si había oído bien. Sir Moore se limitó a sonreír un poco triste y a contestar que efectivamente tenía mucho que hacer, por lo que venía poco a la finca. Bajó la mirada y pensó que ahora se avergonzaba incluso de que le llamaran prometido de la chica. Pero al momento siguiente el nuevo amigo de la chica le dijo que este mes su agenda estaría libre y podría venir a la finca más a menudo y pasar más tiempo con la heroína. Como un verdadero caballero, le preguntó si a Rose le importaría. La protagonista sonrió. Al parecer, en este universo una sonrisa casi nunca abandonaba sus labios. Por supuesto, a ella no le importaba, e incluso al contrario. Por supuesto, era un gran riesgo porque apenas conocía al tipo y él podría sospechar algo, pero estaba dispuesta a todo por estar con aquel hombre tan guapo. Iba a seguir su plan original y fingir que había perdido la memoria. El tipo le cogió suavemente la mano y, inclinándose un poco hacia ella, le prometió que la visitaría a menudo. Ella estaba encantada con lo que estaba ocurriendo, pero Sir Moore no se detuvo ahí, y agachándose aún más, con la misma sonrisa en los labios, tocó con los suyos la pálida piel de la chica. La chica no se lo esperaba en absoluto y se quedó completamente sorprendida y avergonzada. El chico no dejó de besarle la mano y la miró. Su corazón latió increíblemente rápido y no se detuvo ni siquiera cuando él se apartó y se puso más erguido, aún sosteniéndole la mano. En ese momento se dio cuenta de que él debía de ser el protagonista de la novela. Como un apuesto príncipe que aparecía de la nada y la enamoraba con su perfección y sensualidad. Al volver a la finca y quedarse sola, la chica no podía creer su suerte. Rose se tumbó en el mullido sofá y se sujetó el estómago. Todavía tenía mariposas en el estómago por el beso que le había dado en la mano en el jardín. Pensó que definitivamente se convertiría en una fan, así que necesitaba reunir más información sobre su nueva amiga. Pensó la nueva Rose con semblante serio como para sí misma, porque no había nadie más cerca. La chica intentó resumir lo que sabía de su nuevo amigo, el protagonista, su prometido, en general. Lo primero era que se llamaba Lucas Moore. El nombre lo decía todo, y además el tipo pertenecía a una familia rica y famosa. La segunda. No se sabía su edad, pero a juzgar por su aspecto y forma de comunicarse, la diferencia de edad entre la heroína y él probablemente no era grande. Tercero, era el heredero de unas tierras con un nombre complicado. Cuarto. Casi siempre estaba ocupado con sus negocios. No tenía mucho tiempo libre debido a su trabajo, y solo podía encontrar un par de meses libres al año. El hombre rico pasaba todo su tiempo libre visitando la finca de la familia Over. Iba allí para hablar con una de las hijas de la familia, Rose Over, su prometida. Acababa de llegar el raro periodo en el que Lucas Moore estaba libre de su trabajo y podía visitar la finca. El protagonista estaba realmente feliz por ello. No podía creer que aquello fuera una realidad. La chica pensaba que leer y vivir todo por su cuenta eran cosas completamente distintas. Y luego estaba este paseo. Pasó algún tiempo. Lucas Moore y Rose estaban sentados en el salón tomando té. La chica había puesto en marcha su plan y fingía estar perdiendo la memoria. Dijo que últimamente le fallaba mucho la memoria. Dijo que incluso su infancia estaba borrosa. El héroe se volvió hacia ella. Sus ojos estaban muy excitados y confusos. Le preguntó como asustado, desde cuándo experimentaba esos síntomas. Ella respondió que no hacía mucho, aproximadamente una semana. El tipo siguió preguntándole excitado. Le interesaba saber si la chica estaba tomando alguna medida para mejorar su estado. Rose contestó tranquilamente que no estaba haciendo nada,
argumentando que lo más probable era que la enfermedad fuera pasajera. La protagonista era realmente muy buena actuando. Mirándose las rodillas, dijo de la misma manera tranquila pero sensual y franca que el novio era la primera persona a la que le había contado su problema. Por supuesto, en su mente sabía que contaría esta historia a todo el mundo. Lucas se calmó un poco. Tocó la mano de la chica con la suya y empezó a hablar. Le aseguró que pensaría en cómo ayudar a su novia cuando llegara a la finca. Por supuesto, la chica no necesitaba ayuda, pero se sintió conmovida por sus palabras. Su prometido siguió tratando de tranquilizarla y le sugirió que tal vez solo fuera algo temporal. Así que no había por qué preocuparse. A Rose le gustaban las manos grandes del tipo. Lo único que le extrañaba era por qué llevaba guantes de cuero cuando hacía tanto calor. Pero ella no quería molestar con preguntas, así que decidió no prestarle mucha atención. Le pareció bien que se tragara la mentira sobre su pérdida de memoria. Lucas se volvió y miró más de cerca a la chica, que parecía gustarle mucho. Una ligera sonrisa parecía no abandonar nunca sus finos labios. Llegó la noche y era hora de despedirse. Lucas le dedicó otra sonrisa encantadora y salió de la mansión. La muchacha volvió a sentarse sola y sonrió para sus adentros. Pensó en la alegría que su nuevo amigo había traído a su ya hermoso nuevo mundo. De repente su expresión cambió y un sudor frío recorrió su cuerpo. Le vinieron a la cabeza todo tipo de pensamientos y empezó a pensar que todo era producto de su imaginación. Se pellizcó el brazo para comprobar si lo que estaba ocurriendo era real. La chica sintió un dolor agudo por sus acciones, lo que significaba que era más que real, y no era un sueño en absoluto. En ese momento las criadas se acercan a ella y le dicen que es hora de dar un paseo. Esto sorprendió a Rose, porque ya había ido a dar un paseo a primera hora del día. Pero decidió no negarse, porque era una gran oportunidad para hablar con el jardinero. Iba en serio e iba a averiguar cómo se cuidaba el increíble jardín de rosas que había frente a su mansión, para luego contárselo a su prometido. Caminaba por el jardín. Estaba de muy buen humor y tarareaba para sí misma. Lo único en lo que pensaba era en lo mucho que le gustaba vivir en el mundo de la ficción romántica. La chica no se dio cuenta en absoluto de que algo iba mal en aquel lugar. Aquí es donde aprendemos las otras reglas para los empleados de la finca. Regla 3. Si alguien veía al jardinero podando las rosas, tenía que marcharse inmediatamente y no darse la vuelta. Regla número 4. No se permitía cantar, tararear ni siquiera silbar en el jardín. Parte del misterio de la familia Over sale a la luz. Se nos explica por qué la hermana Rose no come carne. La palabra carne se usa normalmente para describir algo que se puede comer como alimento. Trozos cortados y cocinados. La niña mira el trozo de carne que tiene en el plato. Parece conocer un secreto que tiene que ver con la carne, pero decide no revelarlo todavía, pensando que no es necesario llegar tan lejos. Por alguna razón siente asco y piensa que si no utiliza la palabra comida para describir este objeto, podrá mirarlo con sobriedad. Pero sus pensamientos se interrumpen. Se hace evidente que la chica se llama Ceril. Ella ve una boca risueña en su filete. Algo empezó a hablarle a través del trozo de carne. Decía que esto era solo el principio. Decía que alguien volvería. Que algo vendría. Algo hablaba de la tierra del gran gobernante. Entonces Ceril dejó de comer carne. Rose siguió buscando al jardinero en el jardín. Estaba agotada, pero no encontró a nadie por más que lo intentó. Después de todo, no tenía ni idea de dónde podía estar. Confundida y cansada, se sentó junto a la fuente del centro del jardín, sin saber dónde más buscar. Rose se quedó pensativa. Tal vez el jardinero no podía venir cuando ella paseaba, o no quería. En efecto, cuando se trabaja a nadie le gusta que le miren. Y menos un jefe. Recordó que en su vida anterior había trabajado de cajera y odiaba que alguien la observara mientras trabajaba. Normalmente eran los clientes los que la miraban. La heroína pensó que al jardinero, cuyo trabajo consistía en trabajar con plantas, definitivamente no le gustaba ser observado. La chica exhaló. Al final, la búsqueda del jardinero se convirtió en un ejercicio de entrenamiento. No estaba satisfecha con el resultado y pensó que preferiría sentarse en su habitación y mirar catálogos de tiendas. Pero al mismo tiempo, la protagonista intentaba ser positiva, así que pensó que entrenar su débil cuerpo solo le haría bien. Rose iba de regreso. De repente se dio cuenta de sus propios pensamientos.
Recordaba cómo todos y en todas partes estaban preocupados por ella aquí porque estaba enferma, pero se daba cuenta de que la propia heroína no se encontraba bien. Era extraño. La chica dejó de caminar. Se preguntó si era posible que la anterior dueña de su cuerpo solo fingiera estar enferma para no tener que hacer nada. Su familia ya tenía mucho dinero, así que ella no necesitaba trabajar, pero le preocupaba lo que pensaran los demás. Tal vez la antigua Rose no quería que la consideraran perezosa, así que fingió estar enferma, pero no fue demasiado lejos para que los demás no se preocuparan demasiado por ella. La nueva Rose se quedó paralizada ante sus propios pensamientos, porque en su opinión tenían sentido. Y entonces todo encajó para ella. Si esto era cierto, entonces parecía que la antigua Rosa y la Rosa de ahora eran almas gemelas. No dejó de pensar. Aunque parecía que ahora estaba disfrutando del nuevo mundo que habitaba, esperaba que el destino de la anterior dueña de su cuerpo también hubiera salido bien. Rose se encuentra con la criada a la entrada de la mansión. La invita a unirse a su familia porque es hora de cenar. La chica acepta encantada. A pesar de que su búsqueda de un jardinero había sido infructuosa, no estaba especialmente disgustada. Piensa que ha pasado todo el día al aire libre. Para ella era inesperado que incluso los desempleados y las personas adineradas pudieran llevar un estilo de vida activo. Fue a cenar con una sonrisa deseando que le sirvieran carne para cenar. Efectivamente había carne para cenar. Se la sirvieron a todo el mundo. A primera vista, era cerdo al carbón. La chica estaba encantada con el plato principal. La madre de la familia preguntó cómo habían pasado el día sus hijas. Parecía estar de buen humor. Todas respondieron que el día había ido bien. La niña no quiso terminar la conversación y dijo que tenía una pregunta. En ese momento el ambiente en la habitación se volvió tenso. La protagonista no entendía qué estaba pasando y sobre todo por qué. El rostro de su madre era frío. Y puede que incluso enfadada. El rostro de su hermana mostraba miedo. Pero a nadie le importó la pregunta y le pidieron que la hiciera. Rose preguntó por el horario de su jardinero, cómo era. Mamá sonrió. Todavía había un ambiente tenso en la habitación. El tono de voz de la mujer no era muy amistoso. Dijo que el jardinero trabajaba todo el tiempo y que siempre se ocupaba del jardín. Esto sorprendió a la heroína. ¿Cómo podía alguien trabajar todo el tiempo? Pensó que esos esfuerzos deberían ser recompensados. Su madre interrumpió sus pensamientos y le aseguró que no debía preocuparse. Le preguntó por qué se había decidido a preguntar. Rose pensó que era el momento de contarle a todo el mundo su falsa enfermedad. Desvió la mirada y dijo que últimamente le fallaba la memoria. Incluso empezó a olvidar momentos de su infancia, todo estaba borroso. La chica terminó de hablar, pero todos guardaron silencio al principio. Entonces la madre de Rose saltó de la silla asustada. Gritó que tenían que llamar a un médico y que la niña necesitaba descansar. Insistió en que su hija no saliera. La niña recobró el sentido e intentó asegurarle que no era para tanto, pero la mujer no la escuchó. Puso una cara dulce y pidió que su hija se quedara en la mansión y no saliera. Era como si le preocupara que se desmayara en la calle y todo acabara mal. La protagonista creía que su madre estaba exagerando con sus emociones. Prometió no salir. Su madre le dio las gracias y sugirió que terminaran la comida. Todos siguieron comiendo, excepto la hermana de Rose, que no tocó la comida. En ese momento, la niña volvió a fijarse en ella. Cyril parecía estar muy asustada por algo. Todos terminaron de comer y le dieron las gracias por la comida. Cyril no había comido nada, pero también dio las gracias a todos por la cena. No podía dejarlo pasar desapercibido. Se acercó y preguntó a su hermana qué le pasaba y por qué no había comido nada. Quizá no se encontraba bien. La chica pensó que eran hermanas, por lo que probablemente se comunicaban de manera informal, así que decidió hablar con ella. Pero a Cyril no le hizo ninguna gracia. Empujó a Rose y le gritó que no eran familia y que no la tocara. A la protagonista le sorprendió esta reacción. Por un lado era ofensiva, pero por otro, tenía que averiguar qué estaba pasando exactamente. Al parecer, si su hermana no la consideraba de la familia, entonces había algún tipo de misterio sobre el nacimiento de Rose. El cuerpo de Rose era muy delgado, por lo que el dolor del golpe permaneció incluso cuando entraba en la habitación. Le sorprendió que Cyril fuera tan fuerte incluso sin comer. Rose fue a su habitación y se tumbó en la cama. La criada se quedó en silencio a su lado.
La chica estaba pensando. Había 3 opciones para el pasado de la heroína. El nacimiento de Rose era un misterio en sí mismo. Nadie sabía que la familia Aubert tenía otra hija. La segunda opción es que Rose fue adoptada. Tras su adopción, vivió en la finca y adoptó el apellido Aubert. La tercera opción es que ella y su hermana tuvieran en común solo a su padre o solo a su madre. En su vida pasada, la protagonista era aficionada a las novelas, y su intuición le decía que la tercera opción era la correcta, porque normalmente los niños adoptados no viven tan bien. Estaba confundida por la situación de su vida, pero de repente tuvo un plan. Iba a hablar con el personal del orfanato y averiguar qué podían decirle. La nueva Rosa puso inmediatamente en práctica su idea. Se dirigió a la criada que estaba a su lado y le preguntó cuánto hacía que su padre las había abandonado. Fue el comienzo perfecto, como si hubiera perdido la noción del tiempo debido a su enfermedad. La criada le contestó tranquilamente que el mes que viene se cumplirían exactamente 5 años de la muerte de su padre. La chica se sorprendió de cuánto tiempo había pasado. Sonrió y dijo un poco triste que últimamente echaba de menos a su padre. La criada no dijo nada al respecto y ni siquiera cambió de expresión, pero algo no cuadraba en su reacción. Se sintió un poco avergonzada, pero no se detuvo en esos pensamientos. Nada estaba claro. Rose volvió a tumbarse en la cama. Estaba sumida en sus pensamientos. Si su padre había muerto hacía tanto tiempo, su madre podría no haber sido su madre biológica. La heroína no quería volver a darle vueltas a esos pensamientos, así que decidió seguir fingiendo que tenía amnesia y vivir en el hermoso mundo de sus sueños. En ese momento por la noche, mientras la heroína se dormía, alguien se paró en el pasillo de la oscura mansión, cerca de la puerta que seguramente conducía a la cocina. El desconocido vestía un uniforme de sirviente. Apoyó la cabeza en la puerta y la manchó con algo oscuro como sangre. Repitió las mismas palabras aterradoras. Pronto. Arrastrándose. Tenía la cabeza destrozada y salía sangre de la herida. Tenía los ojos casi completamente en blanco. La otra criada le miraba desde atrás, aparentemente con miedo e incomprensión. El desconocido cayó al suelo y de sus manos se desprendió una hoja. La chica la recogió inmediatamente. Regla número 5 para los empleados. Nadie puede entrar en el sótano ni en la cocina. Si alguien llamaba allí abajo, debía avisar inmediatamente a la señora Perkins. Por la mañana, la madre de Rose vino a verla. Le dijo que un médico vendría a verla por la tarde. Pero le pidió que no se preocupara y que descansara. La heroína no esperaba que alguien viniera por la mañana, y tan inesperadamente, pero estuvo de acuerdo con la mujer y le dio las gracias. La señora Perkins dijo también que, como la hermana de la niña estaba enferma, tomarían un desayuno especial. La niña no entendió muy bien a qué se refería su madre. En ese momento, la criada trajo la comida. Había muchos platos de carne para el desayuno. Rose estaba entusiasmada porque cada uno de los platos era su favorito, pero no sabía si podría comérselo todo de una vez. Su madre sonrió y le preguntó si estaba siendo sobreprotectora, y la protagonista se limitó a darle las gracias por todo. A la niña le sorprendió el comportamiento de su madre. ¿De verdad pensaba que una persona enferma podía comer tanto? Pero empezó a comer. Al cabo de un rato se lo comió todo. Parece que la heroína no esperaba tener éxito. Si podía meter tanta comida en su cuerpo y seguir sintiéndose bien después, daba que pensar. Rose estaba cada vez más convencida de que la anterior dueña del cuerpo había estado mintiendo a todo el mundo sobre su enfermedad. Cuando estaba terminando de comer, llamaron a la puerta y alguien pidió permiso para entrar. Era la criada, que traía una carta escrita por Sir Moore. La muchacha la cogió con ansiedad y contuvo la respiración al abrirla. Se sonrojó y no sabía si podría abrirla. Incluso la carta en sí era muy bonita. La muchacha la cogió con ansiedad y contuvo la respiración al abrirla. Se sonrojó y no sabía si podría abrirla. Incluso la carta en sí era muy bonita. Escribió que Madame Zaur le había informado del problema de las niñas, por lo que le enviaba la medicina que había prometido encontrar en la última reunión. Sir Moore escribió que esperaba francamente ver a la muchacha lo antes posible. La carta estaba llena de emoción y franqueza. La última línea estaba firmada. Su fiel prometido, Lucas Moore. Rose leyó la carta con deleite, tapándose la boca con la mano para no sollozar. La carta era tan perfecta, como en las novelas románticas que tanto le gustaba leer.
Su prometido correspondía a la típica idea del protagonista de una novela romántica. Imaginó su expresión seria y ligeramente emocionada mientras le escribía una carta. De repente le entraron ganas de leer la novela y le dijo a la criada que quería ir a la biblioteca. Sin embargo, ésta se negó y le dijo que Madame le había aconsejado guardar reposo y descansar en su habitación. Por razones de seguridad, claro. Rose se sorprendió de que su madre se dirigiera a ella como Madame. Recordó que la carta de su prometido también tenía esa dirección. Así que la muchacha decidió aclarar si se trataba de Madame Zaur. La criada respondió afirmativamente. La chica se sorprendió de nuevo. Así que su madre no era la señora, sino Madame. La protagonista estaba sentada en la cama y de repente volvió en sí. Le resultaba muy extraño llamar señora a su madre. Las criadas la sacaron de sus pensamientos pidiéndole que nombrara un libro que su señora quisiera leer y se lo trajera. Rose sabía que se estaba comportando de forma extraña, pero nadie le dijo nada al respecto. Volvió a tumbarse en la cama y aferró la carta de su prometido. Le gustaba mucho su letra. Decidió volver a leerla. De repente se dio cuenta de que había un adjunto a la carta. Era algo brillante y al principio pensó que era un anillo, pero resultó ser una botella de un líquido misterioso y una cuchara. En su opinión, era un regalo muy extraño. Rose no estaba nada contenta. En la botella había una nota. Decía que el líquido se llamaba estabilizador. Debía añadirse al agua o al té negro con media cucharadita. No debía utilizarse con productos lácteos. También decía que esta poción debía ayudar. La chica se sorprendió gratamente y cambió de opinión sobre el regalo. No podía esperar que el chico encontrara inmediatamente una cura para la amnesia y se la enviara. Y que incluso incluyera una cuchara medidora con la receta. Rose seguía admirando a su prometido ideal y sus acciones. Le gustaba de verdad. La letra de la nota en la botella era tan elegante y bonita como la de la carta, lo que significaba que la había escrito él mismo. En su opinión, era muy conmovedora. Inmediatamente recordó su último encuentro. Recordó cómo se habían cogido de la mano y se habían mirado sensualmente. Como el chico le había prometido salvarle la vida y encontrar una cura, pero claro, en su imaginación, todo estaba un poco adornado. Pero ella no podía superar su felicidad y vivía en un mundo de ensueño en el que tenía un prometido joven, guapo, rico y con un gran carácter. La heroína no podía esperar a la boda y al beso. Por supuesto, Rose no estaba enferma y no necesitaba ninguna medicación, pero le gustaba mucho la cuchara, así que decidió que la usaría. Hasta el momento había conseguido guardar su secreto y fingir con éxito que había perdido la memoria, pero muy pronto esta idea se vio amenazada. Era la hora de la cita con el médico. Se sentó en una habitación con el médico y su madre. Parecía muy incómoda allí sentada. El médico la observa atentamente y anota algo. Le preguntó por el suceso que más le había impresionado en el último mes. La chica estaba un poco nerviosa, así que decidió contestar algo neutro. Dijo que lo más impresionante había sido una hermosa rosa que vio una tarde. El médico se dio cuenta enseguida de que la chica solo había salido por la mañana. Entonces Rose casi dio un respingo y se quedó quieta un segundo. Le preguntaron por ese mes, que ella no comprendió de inmediato. Pero la heroína encontró la manera de salir del paso y dijo que el mes pasado solo había estado leyendo una novela, un romance en el jardín. Mentalmente esperaba que esta vez no le pasara nada, pero el médico volvió a hacer preguntas. Sabía que el libro en cuestión se había publicado este mes. Rose sintió que su leyenda se desmoronaba. Estaba avergonzada, temblaba un poco y se le estaba formando sudor en la cara. El hombre le hizo otra pregunta. Quería saber si la paciente recordaba el nombre de su madre. La mujer, al oír la pregunta, se llevó la mano al pecho. Parecía querer mucho a su hija, o al menos lo fingía. Rose parecía conocer la respuesta a la pregunta. Respondió con seguridad que su madre se llamaba Madame Zaur. En ese momento el ambiente de la habitación cambió. El médico estaba tan nervioso que rompió su bolígrafo, y la mujer parecía decepcionada. Rose entró en pánico. No era eso lo que pretendía decir. Su madre parecía muy disgustada y se alejó llorando, intentando ocultar sus emociones. Su hija ni siquiera tuvo tiempo de decir nada. La niña estaba muy avergonzada y, en cierto modo, decepcionada consigo misma.
El médico intentó calmarla y le dijo que Rose debía ser comprensiva con su madre y no tomarse su reacción demasiado a pecho. También dijo que había estado intentando controlar la salud mental general de la familia desde la muerte de Sir Ober. La muchacha abrió mucho los ojos, sorprendida. ¿Se refería al padre de Rose Ober? Decidió que era el momento perfecto para saber más. Preguntó cómo había muerto exactamente su padre. Argumentó que tal vez esos detalles le ayudarían a recuperar la memoria. El médico se lo pensó. Estaba claro que no quería hablar de ello, pero le dijo algo. Por lo que él sabía, el cabeza de familia padecía una grave depresión e inestabilidad emocional. Todo esto sucedió justo antes de su boda con la madre de Rose. Los acontecimientos fueron, en efecto, muy tristes y oscuros. Pero al mismo tiempo misteriosos. El médico terminó su relato y dio a la protagonista algunas recomendaciones sobre su salud y su medicación. Tenía que descansar más y evitar las situaciones estresantes, y seguro que se sentiría mejor. Pero la chica apenas le escuchaba, pensando en la misteriosa historia de la muerte del padre de Rose Ober. ¿Realmente había muerto antes de la boda? ¿Cómo había podido ocurrir? Ahora estaba claro porque su madre era una madame. También estaba claro porque su hermana no la consideraba familia. De hecho, su madre tampoco era su familia. Pero quedaba la duda de por qué el médico no quería entrar en detalles y terminó la conversación tan rápido, queriendo marcharse. No estaba claro qué le había ocurrido realmente a su padre. Antes de que la niña pudiera responder, el médico dejó la medicina y salió rápidamente de la habitación. Terminó su té y ahora estaba muy enfadada. Era como si todos a su alrededor no la dejaran oír el final de la historia. Rose no terminó su té y puso la taza sobre la mesa frustrada porque era demasiado dulce y eso no le gustaba. Rose Ober volvió a su habitación y miró por la ventana. Pensó que se iba a morir de curiosidad por todo lo que ocurría en este mundo y en la finca. La heroína no entendía por qué nadie podía explicarle a ella, que sufría de amnesia, lo que estaba sucediendo. Todo el día pensaba en ello y estaba enfadada con todos los que la rodeaban. De repente volvió a pensar que si tuviera amnesia, podría habérselo preguntado a cualquiera, era tan sencillo. Por supuesto, en el fondo se sentía avergonzada delante de la verdadera Rose y de la gente que la rodeaba, pero en realidad, ahora podía hacer cualquier cosa. Salió al balcón mareada. Estaba disfrutando del aire fresco cuando de repente vio a alguien en el jardín. Al mirar de cerca, no pudo entender de quién se trataba. El ambiente que la rodeaba se volvió siniestro al instante. La muchacha se dio cuenta de repente de que su prometido, Sir Lucas Moore, estaba allí de pie con un cuaderno en las manos. Pero ella no sabía qué hacía él allí. En ese momento el chico también se fija en ella. Parece que no esperaba ver a la novia y se sorprende, pero vuelve rápidamente en sí, se gira hacia la chica y le hace un gesto sonriente para saludarla. Ahora Lucas parece tan relajado y simpático como siempre. La chica le grita desde el balcón y le pregunta qué hace en el jardín. Él le responde que estaba dando un paseo, y que está muy contento de enterarse del estado de su prometida, al menos de esta manera. Rose sigue confusa y desconcertada, así que le pregunta por qué ha venido si ha enviado una carta. Lucas se muestra un poco confuso, como si no hubiera esperado esta pregunta, y responde que escribió la carta cuando llegó a la finca. Así que antes de volver a casa, decidió pasear un poco. A la chica le cuesta creerlo. Le contó que había corrido a la finca en cuanto recibió la medicina, pero Madame no le dejó visitar a su prometida. Luego quiso volver, pero sus criados no le hicieron caso, así que no perdió la esperanza y volvió a intentarlo. Un día, decepcionado y triste, salió al jardín a respirar. Rose se preguntaba si su madre debía estar en su habitación, porque las criadas no le habían avisado. Últimamente no había visto a nadie en la mansión. Lo atribuyó a que todo el mundo estaba ocupado. Seguía confusa. Lucas la invitó a dar un paseo por el jardín, y ella aceptó encantada y entusiasmada. Había estado esperando esas palabras. Sonriendo, se subió a la barandilla y saltó. El novio no se lo esperaba en absoluto, e incluso parecía asustado, pero recobró el sentido a tiempo y corrió bajo el balcón. Consiguió atrapar a Rose como en una película romántica. La chica estaba en sus brazos. Por un momento ella le miró a los ojos, sorprendida pero no asustada. El héroe se calmó rápidamente y le preguntó qué le pasaba a su prometida. Ella respondió un poco ruborizada, que todo iba bien.
Su corazón latía deprisa y probablemente deseaba que ese momento no acabara nunca. Le gustaba mucho el protagonista de la novela. La chica y el chico paseaban por el jardín. Ya estaba anocheciendo. Lucas volvió a fijarse en lo bonito que era el jardín de rosas, y la chica estuvo de acuerdo con él. Tenía muchas ganas de hacerle una foto a su novio, increíblemente guapo, pero necesitaba una cámara. Claro que en este mundo las cámaras eran antiguas, Rose las habría visto en un catálogo. Pero las había. Mientras pensaba, el tipo volvió a hablar. Dijo que por supuesto, ya le había preguntado si sabía cuidar el jardín, pero que tal vez había aprendido algo. Rose desvió la mirada, porque precisamente por eso había estado buscando antes a un jardinero, pero no había encontrado ninguno. De repente Lucas se ofreció a contarle su versión de la historia y por supuesto, ella accedió a escuchar. Sugirió que el jardín había sido elegido simplemente por su magnífico emplazamiento. La protagonista no entendió inmediatamente a qué se refería, así que volvió a preguntar. El tipo respondió afirmativamente. Dijo que se trataba de que estaba en las profundidades, bajo el jardín. Alimentaba las enredaderas que embellecían el jardín. No estaba claro qué quería decir exactamente, pero la chica pensó que su discurso era muy romántico y sensual. No se tomó en serio sus palabras, e incluso se preguntó de qué otras criaturas míticas le hablaría a continuación. Al ver la reacción de su prometida, el héroe volvió a formular la pregunta. Le preguntó si le gustaba vivir en la mansión. Sus emociones en ese momento eran difíciles de leer, pero parece que solo la chica vio su humor como lírico. La chica volvió a sonreír estúpidamente. Claro que estaba pensando que el mundo en el que había entrado era insuperable. Ella respondió que le gustaba mucho el ambiente confortable. Lucas le preguntó si se refería al dinero. Y por supuesto que sí. Sí. Así que ella se limitó a contestar que tenía razón, un poco avergonzada por la pregunta directa. El tipo le explicó que había sido cuidadoso con el dinero desde la infancia. Parecía triste y continuó. Su prometido dijo que la comodidad que puede proporcionar el dinero no durará para siempre. El ambiente se volvió bastante sombrío. Parece que el héroe tenía una visión un poco anticuada de la vida, y era muy responsable con el dinero. La chica tenía un enfoque diferente. Recordando su vida anterior, comprendió que el dinero va y viene y que no hay nada que hacer al respecto. Ahora estaba en el mundo de sus sueños y lo disfrutaba. El tipo continuó con sus pensamientos pesimistas. Se preguntó si todo lo que la chica tenía ahora, todo lo que le proporcionaba alegría y consuelo, podría desaparecer un día. Por supuesto eso podía ocurrir, y Rose lo comprendía, pero no le daba demasiadas vueltas a tales pensamientos. Así que se limitó a responder que cuando ocurriera, pensaría en ello. Su sonrisa contrastaba con el aura sombría que rodeaba al tipo. Él no dijo nada y se limitó a decir que comprendía su postura. Lucas le dio la espalda a la heroína y siguió caminando. No estaba claro si se sentía ofendido o simplemente pensaba que la chica era estúpida. Pensó que tal vez esa lógica era demasiado progresista para los tiempos que corrían, pero le gustó la mirada confusa de su prometido, así que siguió pensando en comprarse una cámara y hacerles unas cuantas fotos juntos. Algún tiempo después, Rose regresó a la finca. Era la hora de la cena y la frase habitual de su madre en la mesa. Pero dijo algo completamente distinto y le preguntó si se le había olvidado tomar la medicación. La heroína se sorprendió por este cambio. Responde que se le ha olvidado tomar la medicación y que se la tomará después de comer. Por supuesto, no necesitaba ninguna medicación porque estaba completamente sana. Pero su madre no se calmó y pidió a la criada que le trajera la medicación a la mesa. Rose no entendía por qué su madre se lo tomaba tan en serio. La mujer taladró a su hija con mirada atenta y se aseguró de que se bebiera la medicina que tenía delante. La niña no sabía qué hacer. Se llevó la pastilla a la boca e hizo como que la tomaba y se la tragaba. Hizo un gesto para mostrar que no tenía nada en las manos. La única que se dio cuenta de que no se la había tomado fue su hermana. La miró sorprendida y no entendió nada, pero no dijo nada y miró hacia otro lado. Esa noche también cenamos carne, filete. Y la hermana Rose tampoco tocó el filete. La cena terminó sin incidentes ni acontecimientos. La chica se fue a su habitación. Cuando volvió a su habitación, se sacó de la manga una píldora escondida. En su mente agradeció a Dios que su madre no hubiera notado o sospechado nada. No sabía qué tipo de pastilla era,
así que decidió no tomársela, porque quién sabía qué efecto habría tenido si se la hubiera tomado una persona no enferma. La heroína se acordó de su hermana, que la sorprendió al no decir a nadie que había visto a la niña escondiendo la medicina en la manga. Puso la cuchara y la pastilla escondida en la caja. Mientras se tumbaba en el sofá, Rose decidió que ahora era el momento perfecto para coger su cámara. Al cabo de un rato informó de su deseo a la criada, a la que llamó con un timbre. La criada le preguntó si había entendido el deseo de su ama, y ella dijo que sí. Quería aprender a hacer fotografías. La criada le sugirió que primero consultara a su madre, porque en la casa no había habido ninguna cámara desde la muerte de su padre. Así que tuvo que pedir permiso. Rose le agradeció la buena sugerencia y aprovechó el momento para preguntar el nombre de la criada. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo y dijo que se llamaba Sunset. La sonrisa no irradiaba alegría y provocó en el protagonista sentimientos encontrados. Después de eso, surgen nuevos detalles sobre las reglas para los empleados de la finca. Regla 11. Estaba prohibido acceder al jardín después de la puesta de sol. Sin excepciones. Regla 9. Los sirvientes no podían llamar a las hijas de Madame Zaur por sus nombres reales. Cualquiera que rompiera la regla sería despedido inmediatamente. Amaneció un nuevo día. La niña pensó que hacía una mañana preciosa y que era hora de pedir permiso a su madre para comprar una cámara. Estaba de muy buen humor. Hacía exactamente una semana que se había mudado al universo de sus sueños. Tenía que aprender al menos algo sobre la Rose real, así que siempre intentaba descubrir algo nuevo. Por supuesto, lo que más le interesaba era la relación con sus padres, pero su padre ya había muerto y ella se llevaba bien con su madrastra. Solía decir que solía estar en su despacho por las mañanas. Y en general, estaba allí desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. Pero decía que la heroína podía visitarla cuando quisiera, con todas sus preguntas y problemas. Mientras Rose era vestida por las criadas, pensaba. Desde luego no creía que su madrastra se pasara el día entreteniéndose y leyendo novelas. Lo más probable era que la cabeza de familia tuviera que trabajar duro para sacar a la familia adelante. Si eso era cierto, la chica estaba dispuesta a cederle a su hermana el puesto de cabeza de familia con alegría. Ella no quería trabajar nunca en este mundo, sino que iba a divertirse. En aquel momento lo que más le interesaba era comprarse una cámara de fotos. Así que Rose fue en busca del estudio de su madrastra, había oído que estaba en el cuarto piso. En efecto, la mansión era muy grande. Subiendo las escaleras hasta el cuarto piso, la muchacha miró a su alrededor con admiración. Le pareció que el interior era muy elegante, así que pensó que debía dar una vuelta por la mansión. Tal vez encontrara algún tesoro. Pronto Rose llegó a una gran puerta que era diferente de las demás. Pensó que probablemente era la puerta del estudio de su madrastra. Se acercó pero ni siquiera tuvo tiempo de llamar. Del interior del estudio llegó un sonido extraño, un golpe. Por alguna razón, la niña pensó que su madrastra podría haberse desmayado de tanto trabajar y abrió la puerta sin llamar. La escena que vio fue completamente inesperada. Su hermana, muy avergonzada, estaba sentada en el suelo con parte de la blusa desabrochada, y estaba claro que no se trataba en absoluto de una niña. La protagonista se quedó paralizada en la puerta, dándose cuenta de todo al instante. Cyril gritó a Rose que se marchara. La chica salió por la puerta y se quedó allí, queriendo saber al menos un poco de la verdad. Preguntó si Cyril estaba bien, pero sus pensamientos solo estaban en lo que acababa de ver. La heroína pensó que parecía que su hermanastro estaba disfrazado de chica. Esto la sorprendió y la confundió. Resultó que era tan grosero porque temía que se descubriera su secreto. Ella no sabía si sus emociones eran hostilidad o sangre fría. Si era lo segundo, analizándolo todo desde el punto de vista de las novelas, era un personaje con una actitud travestida, y apenas era un secundario o un extra. De repente una idea surgió en la cabeza de Rose. ¿Y si su hermanastro fuera el segundo personaje principal que siguiera cortejándola? Después de todo, no eran hermanos, así que no había nada inherentemente malo en ello. La chica se sorprendió de sus propios pensamientos. Creía que él no era el segundo protagonista, porque no le gustaban ese tipo de historias. La heroína volvió a llamar a la puerta del despacho con la propuesta de hablar, pero fue rechazada. La voz detrás de la puerta era muy grave, y realmente parecía la de un chico. Quizá por eso la llamada Cyril no habló mucho durante la cena,
para que nadie sospechara de ella. Rose siguió acercándose y siguió intentando hablar, asegurándole que solo tenía una pequeña pregunta. No hubo respuesta. Tomó el silencio como señal de consentimiento y entró en el despacho. Su supuesta hermana estaba dentro con un chal sobre la cabeza. La chica dijo un poco insegura que solo había venido a ver a su madre, pero que por alguna razón no estaba. Le dijeron que debía estar aquí. Cyril dijo que su madrastra se había marchado unos días por negocios, lo que sorprendió un poco a la protagonista. Dijo que quería comprar algo y pidió permiso a su madrastra para hacerlo. Su hermana le contestó con un poco de envidia pero fingiendo indiferencia que su madre le compraría cualquier cosa, y que no necesitaba buscar a nadie. Rose no entendía por qué ponía tan celosa a su supuesta hermana. Pero continuó, diciendo que quería comprar una cámara. De repente en ese momento el ambiente de la conversación se volvió más sombrío. Cyril le preguntó para qué necesitaba una cámara. La protagonista se ilumina. Respondió que quería hacer fotos de ella y su prometido como recuerdo. Sus palabras parecen confundir aún más a Cyril. Se quedó paralizada. Sentía que la situación se estaba agravando y no había nadie cerca, así que tenía que huir antes de que volviera a ocurrir algo. Para calmar la situación, dijo de un tirón que nunca contaría a nadie lo que había pasado en aquel despacho. Le pidió a su supuesta hermana que tampoco se lo contara a nadie y que disfrutara de su hermosa vida, y después simplemente se despidió y se marchó. Cyril no parecía terminar su pensamiento, y estaba a punto de decir algo sobre el prometido de su hermana. Pero la chica ya se había marchado. Tropezó a mitad de frase y exhaló un suspiro frustrado. Parecía que sabía algo sobre el chico, y sobre la finca en general, pero no podía decírselo a nadie. Era hora de cenar. Para sorpresa de Rose, su madrastra estaba presente y le recordó que volviera a tomar su medicación. Le preguntó por qué seguía sentada a la mesa y no se había marchado. La mujer respondió que se había olvidado de avisar a las criadas de que su hija tenía que tomar la medicación, así que había venido para asegurarse de que todo iba bien. Esta vez las mangas del vestido de la protagonista eran cortas, por lo que habría sido más difícil ocultar la píldora, pero no tenía elección. Además, le preocupaba que su supuesta hermana le contara a su madrastra el incidente de aquel día. Aún así, tenía que intentarlo. Recordó que había vuelto a hablar con la criada antes de la cena, y le había preguntado por qué no había metido cámaras en casa desde la boda. Ella le contestó que probablemente ese día se había filmado algo siniestro. Tras el funeral de su padre, todas las cámaras de la finca fueron destruidas. La criada me contó que incluso en el momento de su conversación, no había cámaras en la mansión. No se invitaba a ningún fotógrafo y no se hacían retratos. Rose se quedó pensativa sentada a la mesa. La boda de su madrastra se había arruinado, su marido había muerto y su hija estaba enferma. Debía de estar muy triste. La heroína sintió pena por ella. Pensó que si empezaba a ser caprichosa, sin duda pondría a la mujer nerviosa y preocupada. Se armó de valor y fingió tragarse una pastilla. Había vuelto a engañar a su madrastra, así que no quería tomar pastillas estando sana. Pero nunca preguntó por la cámara. Después de terminar de cenar en silencio, se fue a su habitación como de costumbre. En su habitación, se paró junto a la caja donde había puesto las pastillas que había escondido. Olió la pastilla. No olía a nada especial. Antes de que pudiera guardarla en la caja, la criada la llamó. Dijo que había traído té y miel. Rose la dejó entrar, escondiendo de nuevo la píldora en la manga. La heroína se sentó en el sofá junto a la mesa y puso la cuchara sobre ella. La criada se fijó en ella y le preguntó de dónde había sacado la cuchara. Ella respondió que era un regalo de su prometido. Consideraba que esta cuchara era su primer objeto de colección como admiradora de un apuesto príncipe llamado Sir Lucas Moore. La chica estaba radiante, parecía gustarle mucho el té. En ese momento, cuando la protagonista bebía de la taza, la criada la miraba con mucha suspicacia y atención. La razón de esa mirada era aún desconocida. Rose aún no había terminado su té. La criada estaba a punto de llevarse la tetera. La chica se sorprendió. Le pidió que no se diera prisa porque aún no había terminado. La criada, al parecer, se sintió muy avergonzada por esta reacción, pero se calmó rápidamente y se limitó a pedirle que no bebiera demasiado té. La criada se marchó por el momento. La protagonista sonrió y pensó que la criada estaba preocupada porque no bebiera demasiado té y le pareció muy amable.
Aprovechando el momento, la chica se sacó la píldora de la manga, pensando que por fin debía ponerla en un escondite. Sin querer, se le cayó la píldora y fue a parar justo a la taza de té. Pero lo que ocurrió a continuación asustó y confundió a la niña. Al principio incluso se alegró de que la pastilla se disolviera y pudiera verter el té y deshacerse de ella. Pero de repente algo empezó a suceder en la taza. La cuchara que le había dado el novio se volvió negra. Rose se quedó sentada sin saber qué pensar. La cuchara parecía de plata, lo que solo significaba una cosa. La pastilla contenía veneno y alguien iba a envenenarla. Las emociones abrumaban a la chica. Acababan de atentar contra su vida. Un intento de matarla. No entendía cómo era posible en este hermoso mundo. Por supuesto quería llamar a alguien y pedirle que actuara, pero al mismo tiempo, no sabía quién era el autor. No podía actuar precipitadamente y confiar en personas no verificadas. De repente oyó a Sunset entrar en la habitación y decidió actuar. Escondió la cuchara y dio la vuelta a la taza para que nadie sospechara nada. No sabía si la criada podía ser una traidora, porque le había dicho que no bebiera demasiado té. ¿Podría haber sido mentira? Cuando la criada entró vio a la protagonista nerviosa y el té volcado, pero no dijo nada al respecto. Solo dijo que el señor Moore había pedido verla. De hecho, Rose había olvidado por completo que el chico seguía en la mansión todo este tiempo, debido a todos los acontecimientos que habían sucedido en el último día. Se quedó pensativa y decidió que podía contarle a su prometido lo del intento de asesinato, ya que él no tenía nada que ganar con su muerte. Iba a pedirle ayuda. Como último recurso, el novio podría llamar a un carruaje para que ella pudiera escapar. Así que aceptó ir a una audiencia con su prometido de inmediato. Mientras caminaba, pensó en los que podrían ser sospechosos. Los primeros de la lista eran su madrastra, la supuesta hermana y la criada Sunset. La criada era la sospechosa número 1. La heroína pensó que podría haberlo hecho por dinero. O bajo coacción. Si la razón era el dinero, por supuesto que podía pagar más, pero si era una amenaza, entonces había un verdadero problema. La heroína bajó las escaleras hasta la entrada de la casa. En la puerta se encontró con Cyril. Iba extrañamente vestida para este universo, y Rose no entendía a dónde podía ir con esa ropa. La supuesta hermana la miró confundida en cuanto la vio. La chica dijo que iba a encontrarse con su prometido. Cyril volvió a intentar decir algo al respecto, pero de nuevo no tuvo tiempo. Lucas Moore apareció en las escaleras. Como siempre estaba perfecto y hermoso, pero esta vez con un aura ligeramente siniestra a su alrededor. La chica no pareció darse cuenta. Por supuesto, la sospechosa número 2 era su hermana, que no había tenido tiempo de decir nada y permanecía en silencio a la salida de la casa. La chica volvió a preguntarse si podría haber organizado el envenenamiento y se marchaba para conseguir una coartada. Cyril intentó gritar a Rose y decirle algo que consideraba importante, pero no le salió nada. La mirada del prometido de la protagonista hizo que su hermana sintiera miedo y se quedara congelada en su sitio, en silencio. El tipo se acercó a Rose y le tendió la mano, sonriendo. Le dijo que por fin había terminado todo su trabajo y que ya podía quedarse un tiempo con ella en la finca. La chica se sorprendió un poco. Al darse cuenta, Lucas le dijo que podía irse. Si no la molestaba. Fue una provocación y la chica, un poco avergonzada, accedió a que se quedara. Pensó que ahora podrían investigar juntos el caso. El chico bajó las escaleras hasta Cyril y la saludó. Afirmó que estaba muy contento de conocerla, ya que era la primera vez que se veían. La hermana de la protagonista salió corriendo sin decir nada. El protagonista pareció sorprenderse, pero en realidad no. Solo observó que la chica era muy tímida, y eso fue todo. Rose pensó que su hermano había huido porque temía que se descubriera su secreto. Pero le sorprendió que cambiara de opinión sobre salir. De repente, al mirar a Sunset, se da cuenta de que sonríe, lo que la sorprende porque no suele mostrar esas emociones. Y ahora no tenía ni idea de por qué sonreía. Entonces se le ocurre una idea muy extraña. ¿Y si Sunset y su hermano se quisieran y quisieran ser los dueños de la finca? No era un argumento deseable para la heroína, pero creía que una situación así era muy posible y explicaba muchas cosas. Rose y su prometido llegaron a la habitación y por fin se quedaron solos. El chico le preguntó si algo la preocupaba. Estaba preocupada por cómo sobreviviría a la novela. Ella fingió estar un poco confusa.
Su prometido le dijo que estaba muy preocupado porque no conseguía ponerse en contacto con ella. Rose tomó una decisión definitiva, necesitaba un ayudante, eligió un novio y decidió contárselo todo. Le enseñó una cuchara de plata que se había vuelto negra. El chico miró sorprendido el objeto que tenía en la mano. Le preguntó. La heroína se lo contó todo. Le dijo que cuando estaba preparando té, dejó caer una pastilla en la taza, que se disolvió y cambió el color de la cuchara. Parecía que la medicina se estaba convirtiendo en veneno al mezclarse con el té. El héroe tomó la cuchara en sus manos y comentó emocionado que todo había sido cuidadosamente pensado. Se disculpó por lo que había dicho y le preguntó que si a la niña le ocurría algo a causa de su enfermedad, ¿quién se beneficiaría de su muerte? Ella lo pensó. Por supuesto era el hermano, que no tendría que compartir la propiedad, y ahora era el sospechoso número 1. Por supuesto estos eran solo los pensamientos de la chica, y quería saber qué pensaba Lucas Moore. La heroína dijo que aún tenía problemas de memoria, por lo que no estaba segura de todo. La chica preguntó qué pensaba su prometido al respecto. Él se lo estaba pensando. No quería culpar a la madre de la chica de nada, pero se dio cuenta de que su padre había muerto antes de la boda oficial, por lo que la señora y su supuesta hija seguían llevando el apellido Zaur. Esto significaba que no tenían derecho a heredar, y cuando la protagonista se hiciera adulta, podría incluso echarlas. Rose volvió a pensar. ¿No se había marchado su madrastra al amanecer, y había estado ausente después del intento de envenenamiento? Como si quisiera fingir que no había tenido nada que ver. Se convirtió en la sospechosa número 3. La chica empezó a sudar frío. No podía creer que aquello fuera una posibilidad real, así que le preguntó al chico si de verdad creía que su madrastra podía haberlo hecho. Él respondió que por supuesto, no quería pensar en ello. Pero tenía que considerar todas las opciones. El chico volvió a coger la mano de la chica, como había hecho la vez anterior, y se dirigió a Rose. La chica estaba encantada con este suave toque. Pensó en lo mucho que le gustaba que su prometido la tocara. Aunque llevara guantes, le gustaba mucho. De repente Lucas dijo que le gustaría mucho cocinar él solo para la heroína, si a ella no le importaba. Lo hacía por su seguridad. Por supuesto a la chica no le importó, pero le pidió que le entregara la comida en secreto para que nadie se enterara. Por si acaso, le preguntó si era posible. Era mejor que nadie supiera que la estaban ayudando. El tipo pareció sorprendido por la oferta, pero no pudo negarse. Prometió ponerse en contacto con algunos buenos restaurantes y pedir comida para cenar. Rose le pidió que volviera pronto. Al quedarse sola, la heroína se lo pensó. Al fin y al cabo, la verdad era que su madrastra y su hermanastro no tenían ningún derecho sobre su propiedad, pero ahora ni siquiera podía echarlos. Se preguntó si estaría bien si dejaba solo a su hermano. Se preguntaba cómo había sido su relación antes. Era muy difícil sin el recuerdo del anterior propietario del cuerpo. Rose volvió a su habitación y decidió hablar con la empleada sobre su infancia. Intentó averiguar cómo era la relación con su hermano. La asistenta le preguntó si se refería a su hermana. Esto significaba que la criada no conocía el secreto de Cyril, o lo ocultaba. La chica fingió que se le escapaba. Sunset dijo que era muy difícil para las empleadas hablar de esos temas, pero aún así fue muy vaga y dijo que su relación como hermanas era normal. A veces solo había circunstancias desafortunadas, pero en general todo iba bien. La respuesta era demasiado abstracta y no satisfizo en absoluto a la heroína. Le dolía la cabeza. Empezaba a pensar que había iniciado esta conversación en vano. La chica decidió simplemente esperar a la cena que organizaba su prometido. Sir Lucas Moore dijo que se ocuparía de ella. Llegó la hora de la cena. La protagonista se acercó al salón donde ya estaba sentado el novio. Había un plato con 2 bocadillos sobre la mesa. Por supuesto, Rose está acostumbrada a comidas completas y gourmet, pero no estaba muy contenta con esta comida. Su humor era muy malo. Se sentó en el sofá y no se movió. Lucas le preguntó por qué no comía nada. Acababa de decir que tenía mucha hambre. Rose le contestó decepcionada, que tenía mucha hambre y le dio las gracias por la cena. El chico le pidió que se tomara su tiempo, pero ella se lo comió todo muy deprisa. Lucas estaba impresionado por el apetito de su prometida, pero solo su expresión lo decía. Cuando terminó todo, le dio las gracias por la comida, comentando sarcásticamente que era imposible alimentarla así.
El tipo se disculpó y, confuso, prometió traer más comida la próxima vez para que su prometida pudiera comer. La chica gritó de alegría. Le pidió al novio que le prometiera que podría alimentarla hasta los topes. Rose quería que le hiciera una promesa en el dedo meñique. Al héroe no le importó y extendió la mano para asegurar la promesa. Llegó la noche y la muchacha no podía dormir porque había cenado muy bien. Se sentó en la cama. Entonces tuvo una idea brillante. Decidió buscar la cocina de la mansión por la noche. Encendió una linterna y se preguntó cómo podría llegar hasta allí. Sabía que la cocina estaba en algún lugar de la planta baja. Si el comedor y la cocina se encontraban en la parte exterior de la mansión, debía de haber al menos una puerta para tirar la basura. Esta puerta probablemente conducía al jardín. Fue entonces cuando a Rose se le ocurrió un plan brillante. Quería colarse por el jardín sin molestar a nadie. La chica quería llegar al jardín saliendo de la mansión por el balcón, porque ya lo había hecho. Lo consiguió. La chica consiguió salir de la mansión y entrar en el jardín. Pero casi inmediatamente se perdió en la oscuridad. Se sentó en el borde de la fuente y se sintió un poco triste, porque había olvidado por completo que tenía cretinismo topográfico. Rose no sabía muy bien qué hacer ahora en la completa oscuridad, pero de repente oyó cantar. Fue muy inesperado para ella que hubiera alguien en el jardín en ese momento. Al principio pensó que podría tratarse de un ladrón, pero luego se dio cuenta. Un delincuente habría intentado ocultar su presencia. Entonces solo podía ser el jardinero, porque su horario de trabajo le obligaba a trabajar todo el tiempo. La niña incluso se alegró de oír cantar a alguien. Quería preguntarle al jardinero cómo salir del jardín, y al mismo tiempo el camino al comedor. Rose siguió el sonido del canto y encontró al jardinero entre los arbustos cercanos. No hay que olvidar que la tercera regla para el personal era que si alguien veía al jardinero, tenía que abandonar el jardín inmediatamente. Pero la chica no era empleada y no conocía esta regla. El chico saludó a la heroína con una sonrisa. Ella también saludó, un poco avergonzada. Aunque se trataba de un romance, un menor trabajando solo por la noche era su mayor sorpresa. ¿No era demasiado? La chica pregunta qué tipo de métodos de cuidado utiliza el jardinero, si tiene la oportunidad. Él responde que tiene su propio método especial de cuidado, sonriendo. La heroína no parece darse cuenta del ominoso ara que rodea al jardinero. Él le pregunta si quiere saber más sobre sus métodos. Y por supuesto ella mira al chico con ojos brillantes y le pregunta cuál es su secreto. Cuando lo sepa podrá contárselo todo a su prometido. El chico vuelve a sonreír y dice que el secreto es el cuidado constante. La chica se queda atónita ante esta respuesta. ¿Era ese realmente todo el secreto? Le vuelve a preguntar por si acaso, si eso es todo. Parece que en su opinión, todo es muy sencillo. De repente él declara que tal vez, de hecho, todo fue gracias a él. El protagonista vuelve a inventar una teoría fantástica para explicar los hechos. Se imagina al jardinero como un hada de las flores. Entonces su prometido aparece como un hada de la belleza en esta representación. Quizás simplemente no entendía nada de la alimentación humana, porque él mismo solo comía polen de flores y gotas de rocío. Esto, en opinión de la chica, podría ser la razón de que el chico le trajera una cena tan mala. Dejó de imaginar y volvió a la realidad, donde estaba hablando con el jardinero. Le preguntó por qué trabajaba de noche. El chico le contestó que le resultaba más cómodo, pero que a veces trabajaba de día y si eso ocurría, se alegraría de que la protagonista le saludara.